22 de febrero de 2026, mediodía, Plaza San Pedro, Vaticano. El frío del invierno corta la piel de los miles de peregrinos que se agolpan bajo el cielo soleado de Roma. Es domingo, primer domingo de Cuaresma, y desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa León XIV está a punto de decir algo que muchos considerarán imposible. Se inclina levemente sobre el micrófono. La voz resuena por los altavoces esparcidos por la inmensa plaza. Acaba de reflexionar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, sobre la Cuaresma como itinerario luminoso, sobre la penitencia que no empobrece sino enriquece. Y entonces respira hondo. Demos espacio al silencio. La multitud se aquieta. Algunos dejan de tocar sus celulares, otros levantan la mirada. Si silenciamos un poco las televisiones, las radios, los smartphones, hay un movimiento extraño en la plaza. No es incomodidad, es reconocimiento. Como si cada persona allí supiera exactamente de qué está hablando. Como si cada uno llevara en el bolsillo el peso del mundo digital, la tiranía de las notificaciones, la esclavitud del ruido constante. Meditemos la palabra de Dios, acerquémonos a los sacramentos, escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos habla al corazón. El viento de febrero mece las banderas. Alguien en la multitud apaga el celular. Otro lo guarda en el bolsillo. Una madre sostiene firme la mano de su hija pequeña y solo escucha. El silencio, raro, precioso, casi olvidado, comienza a apoderarse de pequeños espacios en la plaza. El Papa continúa. Dediquemos tiempo a quien vive en la soledad, especialmente a los ancianos, a los pobres y a los enfermos. Renunciemos a lo superfluo y compartamos lo que ahorremos con quien carece de lo necesario. Son palabras simples, pero piden lo imposible. Silenciar en un mundo que produce 64,000 búsquedas en Google por segundo. Desconectar en un planeta donde 3,000 millones de personas pasan más de 2 horas al día en las redes sociales. Meditar en una era donde la atención humana dura menos de 8 segundos. ¿Imposible? Para muchos sí, pero entonces el Papa hace algo que pocos perciben. Al concluir el Ángelus, confía el camino cuaresmal de toda la Iglesia a la Virgen María, madre que siempre asiste a sus hijos en las pruebas. María, la Virgen, la Madre. ¿Pero cuál María? ¿Aquella de las apariciones gloriosas? ¿De los mensajes urgentes? ¿De las revelaciones espectaculares? No. El Papa recurre a la mujer del silencio, aquella que vivió toda su vida guardando todo en su corazón, aquella que 2000 años antes de que existiera un solo smartphone, ya sabía lo que significaba elegir callar para escuchar a Dios. ¿Conoces su nombre? Has invocado ese nombre cientos de veces. Has rezado Ave Marías 50. Pero ¿conoces la historia? El viaje imposible de una mujer que atravesó la vida entera en silencio. La historia de quien permaneció de pie cuando todo se derrumbaba, de quien cayó cuando cualquier madre gritaría, de quien guardó en su corazón misterios que no comprendía. Estás a punto de conocerla, no la María de las imágenes doradas, sino la María de carne y hueso, la joven de Nazaret que vivió el 90% de su existencia escondida, callada, meditando en silencio, mientras el Verbo de Dios crecía en estatura, sabiduría y gracia dentro de su casa. 2000 años separan aquella tarde fría en la Plaza San Pedro del polvo caliente de Nazaret. Pero el silencio es el mismo, y la historia comienza no con palabras, sino con la ausencia de ellas. Ave María, llena de gracia. Rezas esas palabras desde niño. Millones las rezan en este exacto momento en todos los continentes. Pero hay un título que pocos conocen. Un nombre que la propia Iglesia susurra con reverencia. Nuestra Señora del Silencio. No es título nuevo, no es invención moderna. Es el reconocimiento de algo que siempre estuvo ahí, desde la primera página de los Evangelios hasta el último suspiro a los pies de la cruz. María, la mujer que guardaba todo en su corazón. Lucas escribe 3 veces la misma expresión única sobre ella, 3 veces en las Escrituras y solo para María. Guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. En el nacimiento de Jesús
Cuando los pastores contaron sobre ángeles y gloria celestial, María guardó en su corazón. Cuando encontraron a Jesús a los 12 años en el templo, después de 3 días de angustia, María guardó en su corazón. Esa expresión no se usa para nadie más en las Escrituras, solo para ella, la mujer del silencio. Y hay otro detalle que pocos perciben. En todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, María habla solo 7 veces. 7 momentos con palabras directas. 2 frases resumen todo. Hágase en mí según tu palabra. Cuando el ángel Gabriel anunció lo imposible. Haced lo que él os diga. Sus últimas palabras registradas en Caná. Todo lo demás, silencio. Mientras el mundo grita, ella susurra. Mientras todos hablan, ella guarda. Mientras exigimos respuestas, ella medita en su corazón. Nuestra Señora del Silencio no es ausencia, es presencia profunda, no es vacío. Es plenitud que desborda sin palabras. Y la Iglesia siempre lo supo. Los padres de la Iglesia en los primeros siglos meditaban sobre su silencio. San Ambrosio en el siglo IV escribió: María era más feliz por recibir la fe de Cristo que por concebir la carne de Cristo. Ella guardaba no por miedo, sino por contemplación activa. Pasaron siglos, surgieron devociones, ocurrieron apariciones. Guadalupe, Lourdes, Fátima. María habló, advirtió, consoló. Pero en 1879, en una noche lluviosa en Irlanda, sucedió algo diferente. Knock, aldea pobre, gran hambruna asolando el país, y allí, durante 2 horas, 15 personas presenciaron a María aparecer al lado de San José y San Juan Evangelista. 2 horas de aparición, ninguna palabra, 0, silencio absoluto. Y el pueblo llamó a aquella aparición Nuestra Señora del Silencio. La Iglesia aprobó 300 curaciones en los 3 primeros años. En 1979, el Papa Juan Pablo II fue hasta allá, declaró basílica, proclamó a María patrona de Irlanda bajo ese título, del silencio. Y en 2020, cuando el mundo estaba encerrado en casa durante la pandemia, sofocado de ruido interno y soledad externa, el Papa Francisco pidió la creación de un santuario dedicado a ella. Avezzano, Italia, 13 de mayo de 2020. Santuario de Nuestra Señora del Silencio. El rector, Fray Emiliano Antenucci, dijo algo profético. El mundo está enfermo de ruido, y María viene como remedio. 6 años después, Plaza San Pedro, 22 de febrero de 2026. Papa León XIV convoca al mundo entero. Silenciemos los smartphones. El círculo se cierra. De Nazaret al Vaticano, del sí silencioso al llamado del Papa hoy. Y todo comenzó no con un sermón, no con manifiestos, no con declaraciones, sino con una joven de un pueblito olvidado, que escuchó a un ángel, dijo solo, sí, y guardó el resto en su corazón. Nazaret, Galilea, 30 años antes de que Cristo comenzara a predicar, el lugar de donde nada bueno podría venir, pero fue allí, en el silencio y en lo escondido, que todo comenzó. Lucas escribe 3 veces la misma expresión sobre María. Guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero la Iglesia descubrió algo que la traducción al español esconde. La palabra griega que Lucas usa es sintereo. No es simplemente guardar, es mucho más profundo que eso. Sintereo significa preservar cuidadosamente, proteger como tesoro, rumiar continuamente. Es la palabra que se usaba para una madre que guarda el cordón umbilical del primer hijo, para un escriba que protege manuscritos preciosos, para alguien que no olvida jamás. Y esa palabra en las Escrituras se usa para María, y solo para María. San Ambrosio en el siglo IV entendió esto profundamente. Escribió: María era más feliz por recibir la fe de Cristo que por concebir la carne de Cristo. Ella guardaba no por obligación, guardaba por contemplación activa. ¿Qué guardaba exactamente María? Primero, el nacimiento en Belén. Lucas registra: María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón,
Era la primera vez que aparecía la expresión ¿qué guardó? El dolor del parto en un establo, el olor a estiércol mezclado con fragancia de santidad, pastores simples contando sobre ángeles y gloria celestial. El contraste imposible, Rey del universo en un pesebre. Segundo, Jesús a los 12 años, perdido 3 días, encontrado en el templo conversando con doctores de la ley. Lucas escribe, ellos no comprendieron, y entonces su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Segunda vez, María no entendió lo que Jesús quiso decir con debo estar en las cosas de mi Padre, pero guardó, rumiando, meditando. Pero aquí está el secreto que la ciencia moderna está descubriendo. Cuando rumias algo en el corazón, no solo memorizas, sino meditas profundamente, activas áreas diferentes del cerebro. Estudios de neurociencia de 2023 mostraron memorización pasiva activa solo el hipocampo, pero rumiación contemplativa activa la corteza prefrontal y el sistema límbico. Crea memoria emocional profunda, memoria que no se borra. María hacía esto hace 2000 años, neurotecnología espiritual antes de que la ciencia lo descubriera. San Beda, el venerable, en el siglo VII, percibió otra cosa. Dijo, María comparaba todo en su corazón, profecía con cumplimiento, anuncio con realidad. Ella comparaba, Gabriel dijo, Hijo del Altísimo, pero nació como pobre. Gabriel dijo, reinará eternamente, pero duerme en comedero de animales. Simeón dijo, gloria de Israel, pero también dijo, una espada traspasará tu alma. Paradojas divinas, misterios incomprensibles, y María guardaba todo, sin resolver, sin forzar explicación, solo guardando y confiando. Y el Concilio Vaticano II, en 1964, confirmó esto teológicamente. Lumen Gentium dice, María conservó fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. La palabra en latín, servavit, misma raíz de sintereo. Guardar en el corazón fue elección consciente de toda la vida. El Papa Francisco dijo en 2019, guardar en el corazón no es archivar, es hacer vivir. ¿Y hoy? Hoy vivimos lo opuesto. 95% de lo que vemos en redes sociales olvidamos en 24 horas. La información pasa, no queda, no rumia, no transforma. María vivió lo contrario. Modelo de atención profunda en un mundo de atención fragmentada. Pero ¿qué pasó exactamente en Nazaret? Antes del ángel, antes del sí. ¿Qué esconden las escrituras sobre su origen? Ese es el próximo misterio. Los evangelios comienzan con una laguna intencional. Mateo y Lucas narran el nacimiento de Jesús con detalles, genealogías, ángeles, profecías cumplidas, pero sobre María, silencio absoluto. La Biblia no dice dónde nació María, no dice cuándo nació, no revela quiénes eran sus padres, no cuenta de su infancia, de los primeros años, de cómo aprendió a caminar o a hablar. No explica cuándo conoció a José o cómo fue el noviazgo. Nada. Y San Juan Damasceno, en el siglo VIII, entendió que ese silencio no es falla, es pedagogía divina. Escribió, el silencio de las escrituras sobre María es elocuente. Dios esconde lo que es más precioso. Lucas da solo un dato biográfico, llena de gracia, en griego, que charitómene, palabra única, transformada por la gracia, colmada de gracia, agraciada desde siempre. ¿Desde cuándo? Las escrituras no lo dicen, pero la Iglesia, meditando profundamente, llegó a una conclusión solemne. En 1854, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. María fue concebida sin pecado original. ¿Y sabes en qué se basó? En el silencio de las Escrituras. Argumento teológico. La Biblia nunca dice que María pecó, nunca dice que se arrepintió, nunca dice que se convirtió. Para todos los demás, Abraham mintió, Moisés dudó, David adulteró, Pedro negó, la Biblia registra fallas. Pero María, silencio absoluto sobre pecado, porque ya era llena de gracia desde la concepción. Hay una tradición antigua, no canónica,
que dice que los padres de María se llamaban Joaquín y Ana. Viene del protoevangelio de Santiago, escrito en el siglo II. La Iglesia no incluyó ese texto en el canon de las Escrituras. ¿Por qué? Porque honrar a los abuelos de Jesús es piadoso, pero no es esencial para la salvación. Lo que importa no es de quién nació María, sino cómo nació, llena de gracia. ¿Y dónde vivió? Nazaret, lugar tan insignificante que nunca aparece en el Antiguo Testamento. No está en mapas romanos, menos de 400 personas. Cuando Natanael oyó que el Mesías vendría de allá, se burló. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Geografía de lo escondido. Dios elige lo insignificante para realizar lo imposible. Y esto contrasta violentamente con hoy. La sociedad moderna está obsesionada con la exposición. Instagram, TikTok, LinkedIn, promedio de 7 publicaciones por semana por persona. Necesidad de mostrar origen, infancia, fotos antiguas, hitos de vida. María, escondida por elección divina. El Papa León XIV dijo en 2024, no todo necesita ser contado. Algunas cosas son solo entre tú y Dios. Cuando San Pablo VI visitó Nazaret en 1964, creó una expresión que quedó: Nazaret es escuela del Evangelio, escuela del silencio. Llamó a esto espiritualidad de Nazaret, valorar lo ordinario, lo escondido, lo silencioso, porque allí, en aquel pueblito olvidado, en una casa de piedra y barro, en una joven sin nombre famoso, sin conexiones políticas, sin currículum impresionante, Dios preparaba lo imposible. Y un día, tarde de primavera, cuando María estaba sola en casa, tal vez rezando, tal vez tejiendo, tal vez simplemente viviendo otro día común, el silencio fue roto por una voz que no era humana. Y María respondió con solo 7 palabras que cambiaron el universo para siempre. Ave, llena de gracia, el Señor es contigo. Gabriel estaba ante ella, ángel, mensajero, enviado por Dios a Nazaret, a una virgen prometida a José. Y María se turbó, no por el brillo, sino por las palabras, llena de gracia, como si la gracia no fuera algo que ella recibiera, sino algo que ella era. Gabriel anunció lo imposible: concebirás y darás a luz un hijo, será grande, se llamará Hijo del Altísimo, reinará eternamente. María hizo solo una pregunta. No fue porque yo, no fue cómo voy a criarlo, fue técnica, práctica, real. ¿Cómo será esto si no conozco varón? No era duda como la de Zacarías, que quedó mudo. Era pedido de aclaración. Ella era virgen, sabía cómo se engendran los bebés. La pregunta era lógica. Gabriel explicó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y entonces María dijo las 7 palabras que cambiaron la historia del universo. En español: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En latín, en la Vulgata: exe ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. 7 palabras en latín. Fiat, hágase, suceda, sea hecho. La misma palabra de la creación. Cuando Dios dijo en el Génesis fiat lux, hágase la luz existió. Cuando María dijo fiat mihi, hágase en mí, Dios se hizo carne. San Ireneo en el siglo II escribió: el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Eva dijo no a Dios, María dijo sí. Y San Agustín complementó: María concibió a Cristo primero en el corazón, por la fe, después en el vientre por la carne. El sí interior precedió a la concepción física. Pero aquí está algo que la Iglesia enseña y que muchos no perciben. María tuvo libertad total. El Concilio de Trento, en 1545, declaró: María consintió libremente. Dios no forzó, pidió y esperó la respuesta. Ella podría haber dicho no, y hoy compara. Das en promedio 176 clics sí por día. Aceptar cookies, términos de uso, notificaciones. Sí automático, sin pensar. María dio un sí consciente, libre, informado, que cambió todo. Pero entonces viene algo sorprendente. María no le contó a nadie.
ni a José, ni a sus padres, ni a sus amigas. Guardó en su corazón. ¿Por qué? San Bernardo, en el siglo XII, explicó: algunas gracias son tan íntimas que solo caben entre alma y Dios. ¿Y la consecuencia? José lo descubrió solo. El embarazo se hizo visible. Mateo registra: José, siendo justo, quiso repudiarla secretamente. Imagina el dolor. José, hombre justo, viendo a la prometida embarazada de un hijo que no era de él. La ley de Moisés era clara sobre adulterio, pero José no quería exponerla al escándalo público. Resolvió romper en secreto. Y María sabía de su dolor. Veía la confusión en los ojos de José, pero no podía explicar. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Entonces calló, esperó, confió que el mismo Dios que envió a Gabriel hasta ella enviaría a alguien hasta José. Y envió. Aquella noche el ángel apareció en sueño. José, no temas recibir a María. Lo que en ella fue engendrado viene del Espíritu Santo. José despertó, entendió, obedeció. Pero nota, Dios tuvo que intervenir, porque María eligió el silencio, eligió guardar, eligió la soledad de la fe radical. El Papa Benedicto XVI dijo en 2012, María nos enseña que la fe verdadera incluye momentos de no comprensión, creer antes de entender, confiar mientras no se ve solución. Y María no quedaría sola con ese secreto por mucho tiempo, porque Dios enviaría a alguien. Y cuando María llegara allá, no necesitaría decir nada. El Espíritu Santo ya habría revelado todo. ¿Conoces a alguien que carga un secreto imposible de explicar? ¿Alguien que necesita esperar en silencio hasta que Dios mismo lo revele? Isabel estaba esperando. Lucas usa una palabra específica. María partió apresuradamente. En griego, meta espaudes, con urgencia, con celo ardiente. 150 kilómetros de Nazaret hasta la región montañosa de Judá. 4-5 días de viaje a pie. María embarazada de pocas semanas. ¿Por qué la prisa? San Ambrosio explicó en el siglo IV, la caridad no conoce lentitud. María no iba solo a visitar a una prima anciana, iba a buscar confirmación. Dios había dado una señal. Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes. María necesitaba ver. Llegó. Entró en la casa de Zacarías e Isabel y dio un saludo simple, probablemente solo shalom. No contó sobre Gabriel, no explicó el embarazo, no dijo nada sobre el Mesías, pero entonces sucedió algo extraordinario. Juan Bautista, con 6 meses de gestación en el vientre de Isabel, saltó. Lucas registra: la criatura saltó de alegría en su vientre, e Isabel fue llena del Espíritu Santo. Esa expresión, llena del Espíritu Santo, es la misma usada para los profetas en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 31, versículo 3. Lucas capítulo 1, versículo 67. Isabel no adivina, profetiza y grita en alta voz: bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Madre de mi Señor. En griego, Theotokos, Madre de Dios. Ese título que el concilio de Éfeso confirmaría en 431, 400 años después, Isabel ya lo usaba 6 años antes de Cristo. Y aquí está el secreto profundo. María no contó. Dios reveló. Pedagogía divina. María guardó silencio. Dios habló por otra persona. Confirmación externa de revelación interna. Y solo entonces, solo después de que otra persona confirmara, solo después de que Dios mismo revelara lo que ella guardaba en silencio, María abrió la boca, no para explicar, no para contar detalles de la anunciación, sino para alabar. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. El Magnificat, 10 versículos de pura poesía profética, inspirado en el cántico de Ana, madre de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Y tiene una frase que atravesó 2000 años. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Profecía cumplida.
La Iglesia reza el Magnificat todos los días en las vísperas desde el siglo IV. Hace 1700 años, miles de millones de veces rezado. Pero hay algo que la ciencia moderna descubrió sobre este comportamiento de María. Estudio de la Universidad de Stanford en 2024 mostró: personas que publican experiencias en redes sociales antes de vivirlas plenamente tienen 40% menos memoria emocional del evento. Porque el procesamiento es interrumpido. El cerebro registra "ya conté" antes de rumiar profundamente. María hizo lo opuesto. Primero vivió, guardó, rumió, y solo después, cuando Dios confirmó por Isabel, cantó. Y se quedó 3 meses. Lucas registra: María se quedó con Isabel cerca de 3 meses. Hasta el nacimiento de Juan Bautista, probablemente. 2 embarazadas de hijos imposibles, una anciana estéril, una joven virgen. Y en la casa, silencio profundo. Porque Zacarías estaba mudo, castigo por haber dudado del ángel. 3 personas, 2 bebés imposibles, casa llena de misterio y silencio. Y entonces María volvió a Nazaret, a José, a enfrentar las miradas del pueblito pequeño donde todos conocen a todos. La muchacha que quedó embarazada antes de la boda, susurros, miradas, juicios velados. Pero María guardaba en su corazón, como siempre, y en pocos meses el emperador César Augusto publicaría un decreto que cambiaría todo. Censo, cada uno a su ciudad natal. Y José, siendo de la casa de David, tendría que ir a Belén. Con María, embarazada de 9 meses, 150 kilómetros, de nuevo. Belén, noche, frío. No había lugar para ellos en la posada. José tocó puertas, pidió refugio. Nada, hasta encontrar un establo. Cueva usada para guardar animales, olor a estiércol, paja en el suelo. Allí, aquella noche, entre bueyes y burros, María dio a luz, sin partera, sin madre al lado, sin mujeres experimentadas ayudando, solo José y la providencia de Dios. Lucas registra: dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Pesebre, comedero de animales, cuna del Rey del universo. Y entonces vinieron los pastores, contaron sobre ángeles, multitud celestial, gloria de Dios llenando los campos, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Todos se maravillaron, pero Lucas registra algo específico sobre María. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Primera vez que aparece la expresión. ¿Qué guardó? El dolor del parto en un establo, el contraste. Hijo del Altísimo nació como pobre. Pastores simples siendo los primeros adoradores. Ángeles cantando para los olvidados de la sociedad. Paradojas que no entendía completamente, pero guardaba. Y San Beda el Venerable en el siglo VII explicó: María comparaba todo en su corazón, profecía con cumplimiento, anuncio con realidad. Gabriel dijo: reinará eternamente, pero duerme en comedero. Los ángeles cantan gloria, pero en establo maloliente, misterios, y María guardaba. 40 días después, presentación en el templo. Simeón, profeta anciano, tomó a Jesús en sus brazos y profetizó gloria. Pero entonces miró a María y dijo algo sombrío: una espada traspasará tu alma. Cualquier madre preguntaría: ¿qué espada? ¿Cuándo? ¿Cómo? María, silencio absoluto. No pregunta, no pide explicación. Guarda en su corazón otro misterio doloroso. Y la Iglesia enseña: María tenía fe oscura, no veía todo, no entendía todo, pero confiaba totalmente. Después vino la huida. Herodes quiso matar a Jesús. El ángel avisó a José en sueño. Huida nocturna a Egipto, exilio de 2, 3 años, tierra extranjera. Más dolor, más silencio. Y cuando volvieron, se establecieron definitivamente en Nazaret. Y comenzaron los 30 años. Jesús de 2 a 30 años de edad. 28 años en Nazaret.
90% de la vida terrena de Cristo, escondida. San Pablo VI, cuando visitó Nazaret en 1964, llamó a aquel lugar Escuela del Evangelio, Escuela del Silencio, de la vida oculta, de la vida común. Durante 30 años, Jesús no hizo milagros públicos, no predicó, no llamó la atención. Vivió como carpintero común. Trabajaba con José cortando madera, haciendo yugos para bueyes, muebles para casas pobres. Y María, madre común, lavaba ropa, preparaba comida. Veía al Hijo de Dios aprender a hablar, a caminar, a crecer. Lucas resume en una línea: el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Pero esa línea esconde 30 años de ordinario, de escondido, de silencioso. Un solo episodio rompe el silencio. Jesús a los 12 años, Pascua en Jerusalén. Volviendo perciben, Jesús desapareció, 3 días buscando. Angustia de madre. Lo encuentran en el templo conversando con doctores. María, aliviada pero exhausta. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús, tranquilo. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo estar en las cosas de mi Padre? Lucas registra: ellos no comprendieron. María, que concibió por obra del Espíritu Santo, que oyó a Gabriel, que cantó el Magnificat, no comprendió. ¿Y qué hizo? Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Segunda vez, misma expresión: guardar sin entender. ¿Y hoy? La cultura moderna quiere respuestas inmediatas. Google responde cualquier pregunta en medio segundo. María vivió 18 años, de los 12 a los 30 de Jesús, sin comprender aquella frase: debo estar en las cosas de mi Padre. Estudio psicológico de 2023. La tolerancia a la ambigüedad cayó 60% en 20 años. La generación actual no soporta no saber. María, maestra de la fe oscura. Y José no aparece más después del episodio de los 12 años. La tradición dice que murió durante la vida oculta. María quedó viuda, sola con Jesús, más dolor guardado en el corazón, hasta que Jesús cumplió 30 años. ¿Cuántos hoy necesitan aprender a guardar en el corazón lo que no entienden? A confiar mientras Dios no explica. Entonces Jesús bajó al Jordán. Fue bautizado. El Espíritu descendió. Voz del Padre: este es mi Hijo amado. El silencio de Nazaret estaba a punto de encontrar al mundo. Caná, Galilea, boda. Tercer día después de que Jesús llamara a los primeros discípulos. Y Juan registra solo: estaba allí la madre de Jesús, presente, discreta, observadora silenciosa. La fiesta continuaba, y de repente María percibió algo que nadie más había notado: se acabó el vino. Vergüenza mortal en una cultura donde la hospitalidad es honor sagrado. María no gritó, no hizo escándalo. Se acercó a Jesús y dijo en voz baja: no tienen vino. 3 palabras en español, 2 en griego, sin verbo, solo constatación, pero un pedido implícito. Jesús respondió: mujer, ¿qué tengo yo contigo? Aún no ha llegado mi hora. Mujer, no madre. Mujer. Y aquí está un secreto teológico que pocos perciben. Esa palabra, gainai en griego, no es falta de respeto, es título. Jesús usa la misma palabra en la cruz: mujer, he ahí tu hijo. Y en el Génesis Dios prometió: la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Jesús indica: María no es solo su madre, es la nueva Eva. Y María no responde a Jesús, no argumenta, no insiste. Se vuelve a los sirvientes y dice las últimas palabras de ella registradas en los evangelios: haced lo que Él os diga. 5 palabras en español. Y entonces, silencio absoluto. María no habla más, ni en Juan, ni en Lucas, ni en Mateo, ni en Marcos, nunca más. La Iglesia llama a esas 5 palabras Testamento de María. San Juan Pablo II dijo en 1987: María sintetiza toda su misión materna en esta frase:
señalar a Cristo, no a sí misma. Y el Papa León XIII, en 1899, incluyó esa frase en la consagración mariana oficial. Jesús mandó llenar 6 tinajas con agua, cada una con 80 a 120 litros. Total, 500 litros de agua que se transformaron en el mejor vino. Primer milagro. Y María estaba allí. Pero Juan no registra su reacción. No dice lo que pensó, no narra lo que sintió. Silencio. Y si María tuviera Instagram, su última publicación sería: haced lo que Él os diga. Y después, nada. Silencio de 33 años. Compara con hoy. Influencers. Promedio de 1,5 publicaciones por día. Necesidad constante de aparecer, de opinar, de promocionarse. María. Una publicación final. Después, silencio absoluto. Los 3 años siguientes, Jesús predicó. Hizo milagros. Las multitudes lo siguieron. ¿Y María? Lucas menciona que algunas mujeres servían con sus bienes. La tradición dice que María estaba entre ellas, siempre en segundo plano, nunca en el centro, nunca exigiendo atención. Hubo un momento en que la familia fue a buscarlo. Tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús, quien hace la voluntad de Dios, ese es mi madre y mis hermanos. ¿Palabras duras? No, porque María era la primera que hacía la voluntad de Dios. Desde hágase en mí. Ella no se ofendió. Continuó siguiendo, en silencio. Mientras Pedro hablaba, prometía, negaba. Mientras otros disputaban lugares de honor, María observaba, guardaba, silenciaba. El Papa Francisco dijo en 2018, María nunca se promocionó, nunca dijo, yo soy la madre, respétenme, sirvió en silencio. Modelo de liderazgo servidor, presente sin dominar. Y entonces llegó la semana que cambiaría todo. Domingo, ramos y hosanas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jueves, traición. Judas, Getsemaní, arresto. Viernes, madero, clavos, Gólgota. ¿Y María? Estaba allí, de pie, a punto de vivir el silencio más imposible de su vida. El silencio a los pies de la cruz. Juan usa una palabra específica. Junto a la cruz estaban de pie su madre, en griego, estekuia, participio perfecto femenino. No estaba temporalmente, sino permanecía de pie. Posición mantenida, estable, firme, decisión consciente de quedarse. El Concilio Vaticano II confirmó esto. María permaneció de pie junto a la cruz, no sin designio divino, y San Anselmo, en el siglo XI, explicó: María fue crucificada en el alma mientras Cristo en la carne. Gólgota, Calvario, mediodía, tinieblas sobrenaturales cubriendo la tierra. 3 cruces, Jesús en el medio y a los pies de la cruz central, de pie. María, Juan, María Magdalena, otras mujeres, 3 horas, de las 12 a las 3 de la tarde, 180 minutos viendo al Hijo morir. María vio los clavos atravesar las manos, vio la sangre, vio el cuerpo ser alzado, oyó el gemido de dolor cuando la cruz fue fijada en el agujero, oyó burlas, salvó a otros, no puede salvarse a sí mismo. Oyó risas de los sacerdotes, baja de la cruz y creeremos. ¿Y qué hizo María? No gritó, baja de ahí, hijo. No suplicó a Pilato, no se rebeló contra Dios gritando, ¿por qué me engañaste? No corrió, incapaz de soportar. Se quedó de pie, callada, silencio que ninguna madre debería tener que vivir. Y Arnoldo de Chartres, en el siglo XII, vio algo profundo en esto. Escribió: había 2 altares en el Calvario, uno en el cuerpo de Jesús, otro en el corazón de María. 2 sacrificios simultáneos. San Buenaventura complementó: María fue más que mártir. Los mártires sufren en el cuerpo. Ella sufrió en el corazón. Y la espada profetizada por Simeón 33 años antes finalmente atravesó. Entre gemidos, Jesús miró hacia abajo. Vio a la madre, vio a Juan. Mujer, he ahí tu hijo. A María, he ahí tu madre. A Juan.
Juan representa a todos los discípulos. María se convierte en madre de la iglesia y ella acepta, sin palabras, en silencio. Todo está consumado. Jesús inclinó la cabeza, entregó el Espíritu. Aproximadamente a las 3 de la tarde, María vio todo. El soldado vino, lanza en el costado, sangre y agua. Confirmación, muerto. José de Arimatea pidió el cuerpo. Nicodemo trajo 34 kilos de mirra y aloes. Lo bajaron de la cruz. La tradición, no la escritura, dice que María sostuvo al hijo muerto en sus brazos. Pietà. Lo envolvieron en lino, lo llevaron al sepulcro, rodaron la piedra. Sábado Santo, Jesús muerto, discípulos escondidos con miedo, esperanza aparentemente muerta. ¿Y María? Los evangelios no dicen dónde quedó. Tradición, con Juan, que la recibió en su casa. Domingo, resurrección. María Magdalena, otras mujeres fueron al sepulcro. María, madre de Jesús. Los evangelios no la mencionan. ¿Por qué? Misterio preservado. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, propuso dos teorías. Jesús apareció primero a la madre, pero los evangelistas callaron por reverencia. O María no necesitó aparición. La fe no dudó. La Iglesia no definió cuál es correcta. El misterio permanece. Cenáculo. 10 días de oración. Hechos registra. Perseveraban en oración con las mujeres, entre las cuales María, madre de Jesús. Única vez que Hechos menciona a María. 120 personas. María en el centro orante. Pentecostés. El Espíritu Santo desciende. Mismo Espíritu que engendró a Jesús en ella. Ahora engendra a la Iglesia. María presente. Pero Hechos no narra su reacción. Silencio. ¿Y después? Nunca más Hechos menciona a María. Pablo no la menciona en sus cartas. Otros apóstoles, silencio. Tradición. Vivió con Juan. Murió en Éfeso o Jerusalén, 10 a 15 años después de la cruz. ¿Cómo murió? Las escrituras no lo dicen. En 1950, el Papa Pío XII proclamó Asunción de María, basado en tradición apostólica y ausencia de tumba. Ningún lugar reivindica el cuerpo de María. Argumento. Silencio elocuente. Y siglos después, Knock, Irlanda, 1879. Aparición silenciosa. 2 horas. 0 palabras. Nuestra Señora del Silencio. Papa Francisco. 2020. Santuario en Avezzano. Papa León XIV. 2026. Silenciemos los smartphones. Círculo completo. Nazaret al Vaticano. 2000 años. Mismo silencio. ¿Y hoy? ¿Qué está diciéndole ese silencio milenario a tu corazón? Comenzaste esta historia en la Plaza San Pedro, 22 de febrero de 2026. Papa León XIV pidiendo lo imposible, silenciar en un mundo de ruido. Ahora conoces todo el viaje, de Nazaret a la Anunciación, del sí silencioso a la visitación, de Belén a los 30 años escondidos, de Caná al Calvario, de Pentecostés a Knock, del ícono en el Palacio Apostólico al llamado del Papa hoy. 2000 años, una sola mujer, una sola elección repetida día tras día, guardar en el corazón, y descubriste que ese silencio no fue ausencia, fue presencia profunda, no fue vacío, fue plenitud, no fue miedo, fue fe radical, no fue pasividad, fue fuerza imposible, no fue entender todo, fue confiar sin comprender. María vivió lo que el Papa pidió en 2026, antes de que existiera un solo smartphone, antes de televisión, radio, internet. Ella eligió el silencio cuando el mundo alrededor ya era suficientemente ruidoso. Y la Iglesia siempre lo supo. Padres de los primeros siglos meditaban sobre esto. Concilios confirmaron. Papas promovieron. Hasta que en Knock, 1879, ella misma apareció confirmando. 2 horas, 0 palabras. Y hoy ella continúa presente, no con discursos, sino con un silencio que habla más fuerte que cualquier palabra. Cuando estás disperso en el celular, navegando feeds infinitos, ella susurra, guarda en tu corazón.
cuando la ansiedad aprieta porque las notificaciones no paran, ella señala: escucha al Espíritu. Cuando sobran palabras y hablas sin pensar, ella recuerda: haced lo que Él os diga. Cuando sufres y no tienes palabras, ella está ahí, de pie, en silencio, como estuvo a los pies de la cruz. Cuando cargas misterios que no comprendes, ella acompaña, porque tampoco entendió todo, pero guardó. Imagina, una madre antes de que el celular despierte el caos del día, enciende una vela pequeña ante la imagen, no dice nada, solo está ahí. 3 minutos, silencio, como María en Nazaret. Un joven, adicto a las redes sociales, intenta ayuno digital por primera vez. 1 hora sin celular. Parece imposible. Pero recuerda, María vivió 30 años sin prisa. Respira, lo logra. Una mujer que perdió a su hijo. Dolor sin palabras. A los pies de la tumba llora, como María a los pies de la cruz, y en el silencio siente. Ella está ahí, de pie, silenciosa, presente. No es un tutorial de pasos, no es método de autoayuda, no es técnica de meditación. Es simplemente recordarla cuando venga el ruido, cuando apriete la ansiedad, cuando sobren las palabras, cuando duela el misterio. Recordar a la mujer del silencio que atravesó 2000 años guardando todo en su corazón. El Papa pidió, María vivió. Tú conociste. 2000 años separan Nazaret de hoy, pero el silencio es el mismo. Silencio que no es vacío, es plenitud. Silencio que no es miedo, es fe. Silencio que no aleja, acerca. Cuando silencies la televisión, como pidió el Papa, cuando desconectes el smartphone, como pidió el Papa, cuando medites la palabra, como pidió el Papa, no estarás solo. Estarás haciendo exactamente lo que una joven de Nazaret hizo hace 2000 años, abriendo espacio para escuchar la voz que habla en el silencio. Nuestra Señora del Silencio, ruega por nosotros.